El espejo mágico de Jerónimo Scotto. Algunos han osado decir que el astrólogo Cosme Ruggeri consultaba un espejo para contarle acerca del porvenir a Catalina de Médicis. El espejo mágico de Ruggeri estaba en el castillo de Chaumont-sur-Loire. Ruggeri era perfumista, me parece recordar, y también, según se sospecha, envenenador. Se cuenta que Alberto Magno y Cornelio Agripa tuvieron espejos parlantes. Cagliostro supo tener uno, pero cuando se lo juzgó, se encontró que el espejo era finalmente un espejo común y corriente. El espejo del que hablaremos hoy desencadenó un problema notable y pertenecía al mago italiano Jerónimo Scotto. Todo sucedió a fines del siglo XVI. El mago Scotto había sido, del mismo modo que el ya citado Ruggeri, consejero de Catalina de Medici en Francia. Catalina de Medici fue reina de Francia por haberse casado con Enrique II, rey de Francia. Después fue reina madre de unos cuantos reyes, a saber, Francisco, Carlos y Enrique. Bueno, parece que la especialidad del mago Jerónimo Scotto eran los muñecos mágicos, en verdad reproducciones de los enemigos que él atravesaba con agujas y de ese modo, aseguraba, conseguía darles muerte. Por si el hechizo no salía, tenía una barrita de sicarios que se encargaban de ayudar un poco a la magia. También confeccionaba este simpático mago amuletos portadores de buena suerte y los vendía en la corte de Francia. Las crónicas no son muy amables con Scotto. Dicen que era campeón de los aventureros, crápula y rufián, acerrín, acerrán, la patota y el rufián. Disculpen ustedes, pero me vinieron ganas de decir. Cada vez que oigo la palabra rufián, digo acerrín, acerrán, la patota y el rufián. Y después sigo mi vida. Se sabe que luego de sus años en Francia y habiendo perdido el favor de Catalina, el tal Jerónimo Scotto cruzó Alemania dedicándose a engaños financieros y galantes. Así llegó a la ciudad de Colonia, donde dijo ser dueño de un espejo mágico con el que tentó a hombres muy importantes a acercarse. Con ese espejo, aseguraba Scotto, podía verse lo que sucedía a muchas leguas de distancia. Se cuenta que el embajador de España en Colonia, que deseaba tener noticias de su soberano, que era después de todo Felipe II, fue invitado por Jerónimo Scotto. El mago le dijo que si lo deseaba, podía ver a su rey escribiendo una carta. Dice, mira, acá en este espejo, ni bien yo le haga un gesto o eche sobre él los polvos de Perlimpimpín o de Smerdis o de la Madre Celestina, usted podrá ver a su rey, al rey de España, escribiendo una carta. Y eso no era todo. Scotto le dijo al embajador que no solo iba a ver a Felipe, sino también el texto de la carta. Es decir, que era un espejo mágico con acercamiento, con zoom. Y el embajador se asustó un poco, ¿no? La tentación de violar la correspondencia real, aunque fuera a la distancia, era grande, pero sucumbir a esa invitación podía ponerlo en peligro de muerte. Finalmente el embajador declinó la propuesta, dijo no, y por prudencia se mantuvo apartado de Scotto. Pero hubo otro hombre que sí se tentó con lo que le ofrecía el espejo del mago italiano. Ese hombre era el arzobispo elector de Colonia, llamado Gebhard. Dice la crónica que era un caballero muy mujeriego a pesar de la sotana. Gebhard era la máxima autoridad religiosa y podía decirse que también la máxima autoridad política de Colonia. Era católico, Gebhard. Un día, Scotto le propuso a Gebhard admirar en su espejo mágico a la dama más hermosa de la ciudad. Se trataba de la condesa Inés de Mansfeld, que había pasado una temporada en la corte de Isabel I
y se había hecho famosa por seducir a muchos. Por inducción, o porque el espejo ciertamente funcionaba, vaya a saber, la cuestión fue que el arzobispo Gebhard vio a Inés en el espejo maravilloso y se enamoró. Dice la crónica que de una sola mirada en el espejo, el arzobispo quedó hechizado. Perdió toda compostura e inició el cortejo de la muchacha que, para mayor complicación, era protestante. Recuérdese que Gebhard era católico. Después de un tiempo de temores, avances, arrepentimientos y besos tímidos, Inés de Mansfeld se entregó a los abrazos de Gebhard, que ocultó sus amoríos porque eran ilícitos y porque, peor aún, eran con una protestante o con una protestanta. De todos modos, le pagó a Scotto por haberle mostrado con su magia a la más hermosa del lugar. Scotto no se imaginó lo que había provocado. Sucedió que los padres de Inés de Mansfeld, oh desgracia, se enteraron de los amoríos de su hija con el arzobispo. No sé cómo, pero siempre se enteran los padres. Y se quejaron y reclamaron una reparación inmediata. Exigieron que Gebhard se casara con la muchacha. Esa boda implicaba la conversión religiosa del arzobispo. Y si el arzobispo se convertía, Colonia pasaba a ser protestante y la ortodoxia católica pasaba a perder otra ciudad. Y si eso sucedía, los católicos seguramente tomarían las armas y los estados alemanes entrarían, como ya sucedía en Francia, en una guerra de religión. O sea, que era catastrófico aquel casorio. Al arzobispo Gebhard no le importó nada y aceptó casarse con su amante. Más sí, dijo, me caso. Muchachos, me caso. El Papa, horrorizado, lo excomulgó. Le mandó un telegrama y decía, excomulgado. Gebhard armó un ejército entonces. Se metió a luchar medio continente. Apoyaban al arzobispo convertido los Países Bajos, Inglaterra, Enrique de Navarra. Enrique de Navarra cuando todavía era protestante. La cuestión fue que el arzobispo terminó por fugarse con su amada y no se volvió a saber de él. Más que guerra, ni que ópera, ni ópera. Me fugo. Mientras, en el lugar, ya conocido un arzobispo, se armó una lucha que no terminó en 20 años. Así que si se iba a fugar, ¿por qué no se fugó antes? Bueno, abandonado por el arzobispo, el mago Jerónimo Scotto no sabía qué hacer con el espejo, que finalmente había provocado semejante desastre. Asustado, sin el favor de ningún poderoso y un poco a la deriva, se las tomó a Praga. Cuentan que en agosto de 1590 entró en la ciudad hundido entre los almohadones de su carroza para no llamar demasiado la atención. Entonces, si se escapó en 1590, Enrique de Navarra ya era católico. Llegaba a Praga porque sabía que allí el emperador Rodolfo II recibía con gusto a los magos y a los alquimistas, me parece. Pero no tuvo suerte. En el castillo ya eran varios los que estaban a la sombra del trono. Estaban los ingleses, Edward Kelly y John Dee, que gozaban de una buena posición y no estaban dispuestos a facilitar la tarea de un competidor, en los magos oficiales. A ver, John, decía el rey, no Rodolfo, hágame desaparecer esta bola. Bueno, muy bien. A ver, Edward, sáqueme un pájaro de acá. Y esos eran los magos oficiales, no querían otros. Cuenta que Kelly, que era alquimista oficial de Rodolfo, cruzaba elixires, cosía elixires de juventud, de los que el emperador era muy asiduo inspector, ¿no? El rey Rodolfo andaba siempre fiscalizando la realización de elixires de la juventud eterna que tenía
pensado tomar en algún momento, ¿no? El caso es que Kelly fue el que más se opuso a la llegada de Scotto. Bueno, lo sacaron a patadas. En 1593, Jerónimo Scotto, relegado a una miserable casucha de la ciudad vieja de Praga, se ganaba la vida vendiendo ungüentos, gelatina de cuerno de buey y otros elixires por los que nadie daba un grito. Recorría las calles y gritaba: ungüentos, gelatina de cuerno de buey, otros elixires por los que nadie da un guita. Y nadie se los compraba. En cuanto al espejo, después de aquel desastre de Colonia, después de aquella guerra causada por la visión de una dama, no había vuelto a mostrarlo jamás. Esta es la historia del espejo mágico de Jerónimo Scotto. ¿Usted cree en los espejos mágicos? No. ¿Usted cree? Yo sí. Sí, yo también. En realidad todo espejo es mágico, ¿no es cierto? Porque ¿cómo puede ser que uno se vea justo como es? Para mí eso es mágico. Es mágico. ¿Por qué? Por eso creo. ¿Por qué? Ahí está. ¿Qué hay en esa superficie, en ese objeto? ¿Qué hay que puede copiar exactamente lo que hacemos al instante? Simplemente un metal muy bien pulido por debajo que refleja. Escúcheme, ahí hay algo raro, señor. En los dos del costadito del botiquín que te ves un montón de veces. Claro, ahí claro. Lo mismo, señor, un mero reflejo. Yo a veces empiezo a mirar a ver los últimos que veo. A ver si hay algún colado. A ver, son todos iguales. Usted por ahí hay otro metido en el medio. Claro, Hay que estar atento. Hay que estar atento. Eso es mágico. Yo igual tengo un espejo que no anda muy bien. ¿Cómo no anda muy bien? Medio como los del Parque Retiro. Ah, claro, le modifica la forma, sí. Lo hace más petizo, más alto. No, este me hace mucho más petizo. Sí. Bueno, nada más. Listo. No tiene mucho desarrollo. No. La historia, ¿qué quiere? Por 20 pesos me costó el espejo. Cámbielo por uno que le devuelva su verdadera imagen. No quiero que me devuelvan mi verdadera imagen. Antes de la invención del espejo, como hemos dicho muchas veces aquí en el programa, uno tenía una noción de su aspecto más bien hija del entendimiento ajeno. ¿Cómo hacía uno a saber cómo era? Le preguntaba a un amigo: che, describime. Me vas a fajar, dice el amigo. Claro, entonces, bueno, eran visiones distintas, por un lado, y no del todo confiables, ¿no? Los ojos amorosos de una madre lo describían a uno bien diferentes a los ojos calculadores del mercader. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, en primer lugar a Jacques Lacan, que teorizó lo que se llama el estadio del espejo, ya que de eso hablábamos. Sí, señor. Y también... Antes de Lacan no había espejo. Sí. Él fue el que dijo que el espejo no es mágico, ¿no? No existe. No dijo que no existe. ¿Cómo no? Entonces, ¿para qué? No. Es una descripción de un estadio psicológico que llamó estadio del espejo. Bueno. Y al amigo... El estadio. El estadio del espejo. El estadio de River Plate. El estadio de River Plate. Y al amigo Narciso, cuyo la visión en un espejo, aunque acuático, le costó la vida. Le costó la vida, porque se gustó tanto que se bebió a sí mismo. Sí. Y se ahogó. Bueno, hemos buscado tangos de espejos y hay uno que lamentablemente lo he compuesto yo, pero por suerte será cantado por Karina Biorlegui y Ruth Ataguile, que es de Blancanieves, la leyenda continua, un radiocine musical, el tango que se llama El espejo mágico, y que escuchamos ahora con acompañamiento de Federico Miraglia. Adelante.